Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy es 10 de julio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar el Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar enfermedades o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús les envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Recibieron gratis, den gratis. La gratuidad, la gracia, la vida es una gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida verdadera, la vida única, la vida definitiva, la vida sin muerte, la vida sin enfermedad, la vida sin dolor, la vida sin mundo, a la manera en que es este mundo. Llamamos mundo siempre a la conducta que aleja al hombre de Dios. Conducta que está generalizada, podríamos utilizar un término un poco imprudente, socializada. Sí, el mundo se maneja con pautas, con ciertos principios, si se pueden llamar así, que no son precisamente aquellos que agradan a Dios. Pero siempre hay personas que se acercan a la gracia, que se acercan a Dios. Vale decir, Dios se acerca a todos. En Cristo Jesús vino a buscarnos a todos para participarnos de la vida definitiva. Pero algunos han aceptado y otros no. Los que sí aceptan, entonces son transformados por el amor y la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús, son los que configuran la llamada iglesia del Señor, la congregación, el pueblo de Dios, el pueblo nuevo y definitivo, que tiene por piedra basal estos 12 que menciona aquí el Señor, que Él elige como apóstoles enviados para iniciar. Bueno, la iniciación la hace nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular sobre el cual está edificado precisamente el edificio de la iglesia, el edificio espiritual, ¿no es cierto?, que es el cuerpo de Cristo, esta iglesia, que tiene por encargo del Señor, por mandato santo de nuestro Señor Jesucristo, el fundador de este pueblo nuevo, por encargo, salir a proclamar, a enseñar, a curar, a expulsar a los demonios, a curar a los enfermos, a curar a los leprosos, a hacer todo aquello que solamente puede hacer nuestro Dios. ¿Y qué hace efectivamente? A través de aquellos a los cuales envía con el poder que les comunica, que es un poder diferente, que es un verdadero poder, que es un poder que alcanza a operar en donde no llega la mano del hombre, la industria humana, todo aquello que tiene que ver con la posibilidad caída de un hombre que está expulsado, que está, fuera de la gracia de nuestro Dios, que no obra según el amor con el cual Dios en todos obra todas las cosas para la vida y esta vida de la cual estamos hablando. La predicación empieza por nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular de todo esto.
y fue enviado preferentemente, fíjese, vamos a tomar la prioridad acá, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, hemos visto, sí, realmente, que fue elegido por la fe de un hombre que fue la semilla inicial de toda esta planta enorme que significó después un pueblo numeroso, que no anduvo según los mandatos divinos, pero lo cual fue sin embargo una figura de todo esto que sí viene a ser en cumplimiento del mandato de la ley suprema, que desde el principio del mandato del amor vino a ser el mismo Dios en Cristo Jesús. Y Jesús vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Fue a lo primero que vino. Recuerde usted cuando la mujer sirofenicia le pidió que curase a su hija, que estaba enferma. ¿Qué le dijo el Señor? No he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sin embargo, el argumento de la mujer, a los ojos de Jesús y a la sabiduría eterna del Señor, fue suficiente para que el Señor también la curase a ella. Fíjese, el reconocimiento de nuestro Señor por parte de aquellos a los cuales viene, y finalmente sabemos que viene a todos, ¿no es cierto?, hace posible todo esto que estamos mencionando ahora. Ahora, el Señor elige a 12 de los discípulos, a los que va a constituir apóstoles. Aquí está la lista, nos termina de leer Patricia en este pasaje del Evangelio de Mateo. A ver, Pedro, Simón Pedro, el primero, dice así textualmente, Simón Pedro y su hermano Andrés. Santiago y Juan también eran hermanos. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo. Mateo era publicano, fíjese. Bueno, ninguno de ellos tenía una cualidad sobresaliente que los acreditase como meritorios delante de Dios, obviamente. Santiago el menor, o el de Alfeo, ¿no es cierto? Simón el cananeo, el patriota diríamos, ¿no? Y finalmente, ¿a quién se menciona? Judas, fíjense, Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Bien, a ver, fíjense, el primero que está en la lista de los 12 es Pedro, y el último es Judas, el que lo traicionó. Y aquí tenemos dos caras de una misma moneda, dos caras de la iglesia. Una que es fiel a su Señor, una que cumple todo aquello que demandó de él su Señor. Y otra que traiciona, y otra que no cumple con el precepto de la vida del amor. Judas traiciona, es infiel, vende por dinero. Si vende, cambia lo que es la vida por la apariencia de la vida, que es esta que lamentablemente tenemos nosotros aquí ahora y de la cual viene a quitarnos el Señor por parte de su cuerpo, que es la iglesia. Lo hace Él en todos, pero la iglesia tiene, aquellos que envía el Señor, tienen el Espíritu y el poder de Dios, porque se los comunica a nuestro Señor. ¿Recuerda usted cuando Jesús, ya resucitado, va a los suyos, a los que habrían de ser sus apóstoles, y los encuentra en qué estado? Y los encuentra refugiados, ¿no es cierto?, por miedo a los judíos. No tenían ganas de salir a hablar de estas cosas. Claro, todavía no tenían el poder, todavía no tenían el envío, todavía no había en ellos la autoridad que solamente de Cristo viene, de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hizo nuestro Señor, sopló y les comunicó el Espíritu Santo. En Mateo nos dice, toda la autoridad tiene en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los envía, el Señor los envía.
Y a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Fíjese, autoridad apostólica, autoridad de atar y desatar, autoridad de abrir y cerrar. ¿Conforme a un poder personal, a un mérito particular? No, conforme al poder que reciben del Señor, que por la resurrección tiene toda la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre el cielo y la tierra. ¿Y acaso han enviado los 12? Y con un mandato, fíjese, no vayan, dice Jesús. Recuerde, vino las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Exacto, así vino el Señor. Pero no excluyó, cuando llegó al caso, mencionamos recién el caso de la mujer sirofenicia. El Señor viene a todos, Dios es Dios de todos. Y finalmente esto se abre de una manera transparente a través de toda la revelación, de toda la Escritura. Va a venir a los gentiles, pero en principio a las ovejas perdidas. Sigamos un orden, partamos del principio. Las ovejas perdidas de Israel, que quiénes eran. En realidad en la fidelidad uno diría que quedaban dos tribus, ¿no? Si vamos a decir Judá y Benjamín, y una media tribu de Leví, claro. Es decir, las otras tribus que habían sido dominadas por llamado Reino del Norte, ¿no es cierto?, y habían ido al destierro, finalmente, y ya dentro de una interpretación que pertenece al hecho escatológico, son también recuperadas. Todo se recupera en Dios, hermanos. Viene a recuperarnos a todos. Usted mira, y entonces los gentiles, los samaritanos están excluidos de ninguna manera. Todos están incluidos, lo sabemos de qué manera y con qué ordenamiento magistral actúa nuestro Dios en Cristo Jesús. Vendrá Pablo, el apóstol de los gentiles. Pedro convertirá al primer gentil, Cornelio. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. A todos vino, pero siguiendo un orden. Y siguiendo estos principios, proclamar, enseñar, expulsar a los demonios, curar a los leprosos, a todos los enfermos. Todo hecho por la mano sanadora y el poder de Dios en Cristo Jesús y en cada uno de aquellos a los cuales elige nuestro Señor Jesucristo, para con el poder del Espíritu Santo, vayan a cumplir todas estas cosas que son vida, son para la vida y son para la vida de todos. Aquí tenemos entonces, todos ellos cumplieron. Si vemos la historia personal de cada uno, acudiendo a los registros que existen al respecto, vamos a ver cómo todos ellos fueron fieles, cumplieron su misión apostólica, y bueno, y seguramente son, como fueron ejemplos y elegidos por el Señor sabía a quién elegía, a quién enviaba. El Señor sabe todo, pero quiere saber también de nosotros hasta qué grado es cierta nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro seguimiento honesto y sincero del Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, curiosamente cuando hablabas de estos versículos que menciona San Mateo al final de su evangelio, en el capítulo 28, ¿no? Sí. Estaba reflexionando en ellos, porque cuando uno toma conciencia de que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conoce lo que el Señor ha hecho por nosotros, no nos queda otra, y no por obligación, sino es como una respuesta natural de responder haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, proclamando su palabra, curando. Y fíjate, uno pudiera decir, bueno, pero ¿cómo si yo no soy doctor?
Por eso es necesaria tener la conciencia, ¿no? De que el reino de los cielos es ese estado, ese ser consciente que el Espíritu Santo está en nuestro corazón y que somos capaces, por ese Espíritu Santo que nos donó el Señor, de ir a proclamar su palabra, de ir a acompañar, a compartir el amor que el Señor nos ha dado y que es el que sana. No somos nosotros, es el amor de Dios el que nos sana. Cumplamos con la misión que el Señor nos encargó. Efectivamente, Patricia. Salgamos. Iglesia de salida, nos dijo nuestro Papa. Sí, salgamos a la calle. Vayamos a buscar. No esperemos que vengan a nosotros. El Señor vino a buscarnos a todos. Y el misterio del amor es este, precisamente. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entonces vayamos a difundir el amor, vayamos a amar. Es el mayor testimonio y es lo que Dios quiere. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu salvador, tu espíritu de sanación, tu espíritu de testimonio, tu espíritu de poder en el amor. Y en tu nombre lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.